Nos acompaña un diputado que integra la Comisión de Finanzas, pero que además conoce muy bien la realidad del Estado Miranda. El diputado Rafael Guzmán es nuestro invitado del día de hoy. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro espacio, diputado. Mariana, gracias a toda la familia Telecaribe. Un placer estar con ustedes aquí. Bueno, qué afortunados somos de tener a alguien de la comisión que usted representa, porque si se quiere, pues ese es el tema más importante por el momento, tras las palabras aquí emitidas por el vicepresidente Aristóbulo Istúriz. Yo quisiera iniciar nuestra conversación, diputado, rescatando algunas de las frases dichas por él aquí, o de los enunciados, ¿no? Expuestos al país. Él asegura que la crisis en Venezuela responde a una política conspirativa y al daño causado por los intereses de los grandes capitales. Yo esperaba una memoria y cuenta donde se reconociera, como ellos han hablado, de reconocer que un modelo económico que fracasó, un modelo rentista, que ellos propusieron, que ellos establecieron durante 17 años y que lamentablemente malversaron. O sea, estamos hablando de durante 15 años, Mariana, 17 años a este gobierno le entraron más de 1.500.000 millones de dólares. O sea, eso 1 millón de millones, esas son cifras que uno empieza a notarlas y uno se pierde, ¿no? Entre renta petrolera, que fue más de 1 millón de millones, y productos propios del país. Entonces, durante 17 años se fue atacando la producción, durante 17 años aprovechando esos altos precios del petróleo, prefirieron sustituir la producción nacional por importaciones, expropiaron más de 4 millones de hectáreas, se hicieron de la producción, de la mitad de la producción de harina de maíz, del 70% de la producción de café, y se crearon unos mecanismos del Fondo de Estabilización Macroeconómica que tú dices, bueno, debió haber estado en manos del Banco Central, administrado por el Banco Central. A ese fondo, por ejemplo, le entraron más de 140.000 millones de dólares. Si por lo menos la mitad de eso estuviera en las reservas, nosotros no estuviéramos pasando lo que estamos pasando ahorita. Países como Arabia Saudita tienen esos fondos de estabilización 800.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto tiene el de fondo de nosotros? 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Eso es lo que nosotros tenemos, que es un fondo específico para cuando baje el precio del barril de petróleo. La gente se pregunta si Venezuela está realmente en riesgo de entrar en default. Y cuál es el riesgo real, y con esto quiero cerrar, de que eso suceda. Ahorita el gobierno venezolano acaba de vender una participación en una empresa petrolera, en Petromonagas, a Rofnet. Creo que fue el 23% de su participación, se la vendió a Rofnet. ¿Tú crees que yo me siento contento donde Venezuela vende su participación a precio de gallina flaca porque necesita unos dólares para poder pagar una deuda? Nadie se puede sentir orgulloso de eso. ¿Qué distinto hubiera sido? ¿Ese riesgo confiscatorio es real, diputado? Absolutamente, absolutamente. Si Venezuela cae en default, empiezan a embargarle los activos, sobre todo a PDVSA, que es la empresa que tiene los activos afuera. ¿Me explico? E incluso hay unas deudas, unos papeles venezolanos donde el garante también es PDVSA. Entonces, si Venezuela, una cosa es que PDVSA caiga en default y otra cosa también es que la nación caiga en default, pero si la nación cae en default, en principio no deberían poder embargarle los bienes, pero si esos son papeles que están garantizados por PDVSA, pues lamentablemente van a ir contra los activos de PDVSA. ¿Tienen en las manos las memorias y cuenta de los ministros? Tenemos esos libros y los vamos a estudiar detenidamente, porque el cuento que echó el gobernador Istúriz, ahora vicepresidente el día de ayer, que por cierto es un caso curioso, porque en el estado Anzoátegui le dimos una paliza terrible al PSV y el gobernador era Aristóbulo Istúriz, y en vez de ser reclamado por esa circunstancia de esa derrota electoral del 6 de diciembre fue ascendido a vicepresidente de la República. Bueno, sus memorias o su cuento de Alicia en el País de las Maravillas que nos presentó ayer, lo revisaremos cuidadosamente, y el de cada uno de esos ministros, para que el pueblo sepa que esta rendición de cuentas ya no queda en borrón y cuenta nueva, como pasaba en el pasado en esta Asamblea Nacional, donde no se investigaba absolutamente nada. ¿Qué pasa si se detecta incongruencia
entre lo que está allí, el discurso Bueno, y la realidad? haremos los señalamientos. La Asamblea Nacional no es un órgano jurisdiccional, es un órgano de juicio político y juzgaremos políticamente a los funcionarios a que haya lugar para establecer las responsabilidades. Tenemos el voto de censura, que es una herramienta muy poderosa para que el gobierno entienda que el pueblo exige rectificación.